Padre Dios, yo te doy gracias por esta oportunidad. Señor, aquí arriba todos temblamos, no solamente Frieden, sino yo también, porque tu presencia está en este lugar y yo te pido que tú hables por él y nos enseñes en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas, los saludo a todos con la paz del Señor. Al que no lo pude saludar, los saludo. Los invito a que hablan sus Biblias. El versículo clave de esta palabra está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 5. Es una palabra muy sencilla, muy fácil de entender, que cualquiera de los chicos la va a poder entender, porque Jesús hablaba y explicaba de muy fácil, muy sencillo a su palabra. Si la tienen, la leemos. Es el 14:5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios me habló a través de esta palabra. Cuando el pastor me dijo si podía dar el mensaje, le dije que sí, y estaba muy nervioso como ahora. Y en la semana el Señor me habló a través de esta palabra. Este mensaje muy fácil y muy sencillo, pero es muy poderoso, y acá se esconde, a través de esta palabra se esconde la vida eterna. Está la salvación por la cual yo hoy puedo estar acá y puedo decir que Cristo me salvó. Lo principal de todo, en el versículo anterior, que Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. Jesús le decía: yo voy a preparar moradas en el cielo. Y Tomás le dijo: muéstranos cuál es el camino. Y Jesús le dijo: yo soy el camino. Jesús es el camino hacia el cielo, hacia el Padre, hacia Dios. Dice que nadie puede ir a Dios si no pasa primero por Jesús, si no es limpiado, lavado por su sangre. Si no morimos, como dijo recién mi hermana Lili, al pecado, que es lo que nos separa de Dios. Como dijo Lili en el jardín de Edén, al principio, cuando pecó Adán y Eva, fueron separados porque el pecado entró por medio de ellos. En un principio Dios no nos veía creado, como nos explicó la hermana, para eso, y nosotros como humanos caímos en eso. Tengo un versículo, yo se los leo, dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está en Romanos 3:23. Todos pecamos, en esa condición estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y si no es por medio de Jesús, que es el camino hacia Dios, no podemos ir al cielo, al Padre, a Dios. Otro versículo que está en Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. En el jardín del Edén entró por Adán y Eva el pecado, y de ahí en adelante todos pecaron, y ahí conocieron la muerte, y todos estamos. La muerte significa, como dijo Lili, estar separado de Dios. Es la muerte espiritual. Esta palabra, cuando Dios me estaba hablando, yo se la compartí a muchos compañeros en la fábrica, y que Jesús era el camino, que la única forma de ir al cielo, ir hacia Dios, es por medio de Jesús. Y se la explicaba, y un compañero me decía, me decía, yo le predico la salvación, como este mensaje. Me decía: si yo voy a la iglesia, ¿Dios me puede un auto? Y Dios te lo puede dar, pero lo principal es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, por medio de esta palabra. Lo principal es la salvación. Dios me mandó a predicar la salvación. Podría hablar mucho de la prosperidad porque Dios me bendijo, pero lo principal es hablar lo que va a quedar eternamente, que es estar en comunión con Dios para siempre. Tengo otro versículo que habla lo que vino a hacer Cristo. Dice, que está en Colosenses 1:20, que dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora he reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin manchas, irreprensibles delante de él. Ahora, así me encontraba yo, muerto en mis delitos y mis pecados. Estaba separado de Dios. Por medio de mi rebelión, de mi pecado,
estaba separado. Y acá dice que Él, por medio de su muerte, va a presentarnos santos y sin manchas irreprensibles delante de Él. En ese camino, que el camino es Jesús, lo primero que Jesús nos va a hacer limpiarnos, sacarnos todas las cosas, la contaminación, las cosas que traemos del mundo, que es lo que nos separa de Dios, el pecado. Entonces Cristo, a medida que vamos a empezar a caminar en su camino, que Jesús es el camino, Él nos va a ir limpiando y sacando todas las cosas que a Dios no le agrada o que nos separa de Dios. Y eso es lo que hizo Dios en mi vida. Cuando yo llegué, empecé a caminar con Él y Dios me fue limpiando, y puedo decir que me fue transformando a medida que fui caminando con Él. Puedo decir que desde que llegué hasta ahora, Dios pudo transformar mi vida, porque pude caminar con Él. Jesús es el camino. Nos enfocamos, Jesús está ahí, y yo lo miro a Jesús y camino hacia adelante, nunca me voy a poder perder, porque lo estoy mirando a Jesús. Jesús es el camino y es la única forma que podemos ir hacia Dios. Ahora, si yo voy caminando y veo para los costados o miro para atrás, me voy a perder, porque voy a ver las tempestades o las dificultades que uno puede tener, y me voy a perder porque saco mis ojos de Jesús y empiezo a ver el mundo. Por ejemplo, Pedro, cuando estaba en la barca, que Jesús estaba en la orilla, Jesús va hacia ellos caminando sobre el agua, y los discípulos estaban en la barca, y cuando ve dice, ¿qué es un fantasma? Y no, era el Señor, Jesús. Y Pedro dice, si eres tú, maestro, haz que yo camine sobre las aguas y puedo ir hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro sale y empieza a caminar. Jesús estaba ahí y lo estaba viendo, estaba caminando hacia él. Pero cuando Pedro empieza a ver las tempestades, las olas, las tormentas, él se empieza a hundir. Y así pasa. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, que es el camino, no nos vamos a poder perder. Porque Jesús está ahí, Él es la vida, Él es la verdad. Y Él es la forma de poder ir hacia Dios. Y Pedro, al mirar las tormentas y las dificultades, se empezó a hundir. Así me ha pasado muchas veces que, en vez de mirar a Jesús, vi los problemas, las dificultades que podría tener y me he hundido. Pero así mismo, como dice la palabra, Jesús extendió su mano y lo levantó. Así hizo conmigo. Dice la palabra, 7 veces se cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Así que, hermano, Jesús es el camino, es la forma para poder ir hacia Dios. Y en ese camino, Dios nos enseña cómo caminar. Si nosotros vemos cómo Jesús caminó, es la forma que Dios nos manda a caminar. En un principio, en el libro de los Hechos, a los primeros discípulos, los primeros seguidores de Jesús, dice que los llamaban los del camino, no se llamaban cristianos. Después le pusieron el nombre ese. Eran los del camino, porque Jesús le había dicho que Jesús era el camino. Entonces ellos los llamaban los del camino. Ellos seguían a Jesús, seguían el camino. Y está en Romanos 8:26, Dios nos dejó una forma para poder ir en ese camino que es Jesús, porque uno lucha no contra la carne ni sangre, sino contra principados, potestades, con huestes espirituales. Y dice en Romanos 8:26 que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, Dios envió su Espíritu Santo para que sea nuestra ayuda para poder seguir en este camino, poder seguir a Jesús y no perdernos. Él hizo la obra por completo. Tenemos que mirar a Jesús, tenemos que seguirlo a Jesús en ese camino y vamos a poder llegar hacia Dios. Tengo otro versículo que es muy conocido, que está en Mateo 7, 13, 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que por ella entran. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que en ellos se hallan. Gracias. El camino hacia la muerte, hacia la separación de Dios, hay muchísimos caminos, pero hay un solo camino que podemos ir hacia Dios, como dice esta palabra. El camino del mundo es un camino ancho, con una puerta grande, que va en toda la perdición, que es estar separado de Dios. En cambio, el camino de Cristo es un camino finito, con una puerta angostita, pero ese es el camino de la vida, es el camino de Jesús. Hay muchos que se pierden, porque hay muchísimas formas de perderse, de ir por un camino errado, separado de Dios. Uno puede decir, de cualquier tipo de pecado, yo te puedo decir, ese es un camino de muerte, como dice acá. Hay muchos caminos que son de muerte, pero hay un solo camino que es de vida, y ese es el camino de Jesús. En ese camino, cuando uno empieza a caminar, como le había dicho antes, Dios te va a ir limpiando como hace un carpintero en su taller. Dios te va a ir lijando, te va a dejar
de 10. Y en ese camino yo le puedo contar, cuando apenas había comenzado, como la otra vez le había contado, yo vivía con unos amigos y bueno, cuando nos fuimos, nos separamos, nos fuimos a la casa, habíamos hecho desastre en la casa, quedó toda destrozada. Y yo cuando venía acá a la iglesia, un día que venía con la bicicleta, me encontré al que me había alquilado la casa y yo me quería que me traiga la tierra porque había quedado yo mal con él por todo lo que habíamos hecho. Y entonces después pensando, y Dios me habló y me dijo, tenés que resolver ese problema que tenés. Tenía que ir Dios me estaba limpiando, me estaba ayudando. Y bueno, tomé fuerza y fui, y le golpeé la puerta al Señor y dije, bueno, acá me va a matar, que pase lo que pase, igual quiero obedecer lo que Dios me estaba mandando a arreglar una situación. Y cuando sale el hombre, lo primero que le digo, perdón por todo lo que todo lo que hemos hecho. Y el hombre dice, está bien, y le pido perdón y le digo, yo te voy a pagar todo lo que te rompí, todo lo que hicimos destrozo, yo te lo voy a pagar, te lo voy a devolver. Y así fue, y Dios me mandó a resolver un problema y lo pude resolver. En el camino del Señor Dios nos va a ir moldeando, nos va a ir, todas esas dificultades, todas esas cosas erradas que hicimos en el mundo, Dios nos va a dar esa oportunidad. Si lastimamos a alguien, para que vayamos a pedir perdón. Si hicimos cosas que no teníamos que hacer, que resolvamos esa situación. Porque Dios no nos va... A ver, yo no podía estar aquí o predicar y si me lo llevo a cruzar al hombre y digo, ¿qué hago? No puedo. O sea, si Dios me manda a resolver cada situación de la vida que he cometido. Y le cuento otro pequeñito que Dios me hablaba a través de esta palabra. Hace mucho tiempo nos habíamos ido con este grupito de amigos, nos habíamos ido a Zárate y cuando nos volvíamos el tren pasa una vez cada tanto, era un tren de larga distancia. Y no tuvimos mejor idea que se nos había ido el tren y tardaba, no sé, como 4 horas en venir. Y bueno, dijimos, no tuvimos mejor idea que, bueno, vamos caminando por las vías del tren, vamos a la próxima estación que es Campana y esperamos el tren ahí, así nos divertimos. Y en el transcurso de eso, bueno, no nos íbamos a perder porque si vos caminás por las vías llegás a la otra estación, fácil. Dijimos que si miramos a Jesús no nos vamos a perder, ese es el camino. Entonces yo iba por las vías caminando y en esa vemos que el tren que teníamos que tomar en esa estación venía de aquel lado hacia la estación que íbamos antes. Y ahí lo que era divertido no se puso tan divertido porque o íbamos para atrás o seguíamos a buscar la estación que venía. Y si sabíamos, si se nos iba el tren, ya no pasaba más porque esa era como las 7 de la tarde, 6 de la tarde. Y bueno, dijimos, corramos, sigamos derecho por la misma vía, vamos a la próxima estación, como habíamos dicho. Y corrimos porque el tren iba corriendo de atrás. Sabíamos que no iba a tardar mucho en llegar a Zárate y de Zárate volver a Campana. Nosotros justo estábamos en el medio. Y dijimos, bueno, corramos hasta poder llegar a Campana. Y el Señor me dijo, como esas vías del tren que vos ibas corriendo hacia Campana, así es el camino del Señor, es el camino que está marcado. Si vos ves a Jesús, está Jesús y te muestra el camino, si vos lo ves a Jesús no te vas a perder jamás. Así yo le decía al Señor, háblame, pero fácil, sencillo, que todos lo podamos entender. Y así me dio esta palabra, es muy fácil, hasta los chicos la pueden entender. Jesús es el camino y nadie puede ir hacia el Padre si no es por medio de Jesús. Jesús es el que vino a reconciliar a Dios con los hombres, porque como dijo Lili, estamos separados de Dios. Antes, en la antigüedad, por ejemplo Moisés, el pueblo tenía que hacer un sacrificio para poder cubrir el pecado, pero no lo quitaba, solamente que lo cubría. ¿Y qué dijo cuando lo vio a descender a Jesús? Dijo, ahí viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús quita el pecado. Antes no se podía quitar, sino que se cubría, se tapaba, digamos, pero el pecado estaba todavía. Y así me encontraba yo perdido en el mundo con mi pecado. Y así cuando vino Jesús, por ejemplo, cuando estaba María, que era la prostituta, Jesús se la encuentra y justo a María le iban a apedrear. María iba a morir. Si Jesús no llegaba a ese momento, María iba a morir, la iban a apedrear. Porque está escrito, justo llegó Jesús y Jesús justo la salvó a María. ¿Qué le dijo Jesús? Levántate, ¿dónde están los que te condenan? Se fueron. Y Jesús, ¿qué le dijo? Levántate, vete, pero no peques más. Eso le dijo. Así me dijo el Señor y así nos dice esta noche. Si cometiste pecado, si te alejaste del camino, la mejor forma que hay es enderezarnos, volver a ese camino. Jesús es el camino. Todavía estamos a tiempo de poder seguirlo a Cristo. Todavía su salvación está todavía.
Así que a todo aquel que o se fue del camino como a mí me ha pasado, o si nunca conoció a Cristo, yo le invito a que en este día pueda aceptar a Cristo principalmente y poder seguir a Cristo en ese camino. Ese camino es un camino de vida. Yo no digo que no vas a tener problemas o dificultades, sí vas a tener problemas y sí vas a tener dificultades y va a ser un camino difícil, pero te puedo asegurar, como dice la Biblia, dijo Jesús, yo en el mundo tendrás aflicción, pero dijo, pero confía porque yo he vencido el mundo. Jesús, si confiamos en Jesús, por más la tormenta más grande que sea, o la dificultad más grande, o la enfermedad, si confiamos en Jesús, Él dice que lo va a vencer por nosotros. Y es así, y yo puedo decir que a veces a mí me pasa, como la otra vez que lo había contado, que quizás se había metido un confite en la oreja, no tuvo mejor idea, y yo me preocupé, como todo padre, uno lo primero que hace es preocuparse, y el Señor dice confiar en mí, pero uno se preocupa y uno dice, se desespera a veces, porque uno no puede hacer algo para poder solucionar el problema, sino que uno o tiene que esperar en Dios o tiene que salir a buscar, por ejemplo, en este caso tuvimos que ir a un médico para que si lo puedan sacar, pues se lo había metido en la oreja y no, yo no se lo podía sacar. Y después salió todo bien, se lo pudieron sacar y al rato ya estaba contento, estaba bien, digamos, pero en ese momento, digamos que era una situación complicada. Y sí, vamos a tener aflicción en el mundo, pues estamos en este mundo, pero pertenecemos a Cristo. Es un mensaje fácil y sencillo que Dios me habló toda la semana a través de esta palabra y primero se las compartí a mis compañeros en la fábrica, se las prediqué y bueno, Dios le decía, Señor, ayúdame en esta porque yo no, si hablo por mi intelecto, si hablo por mi conocimiento, no vamos a salir de acá nada bueno. Porque si no fuera por Cristo, como dice esta palabra, si Él no me limpia, si yo no me arrepiento de mis errores, estamos mal, estamos separados de Dios. Y cuando estaba ahí adorando, sentía que me decía Dios, hablarles del camino, decirle que el único camino hacia Dios soy yo, que no miren otro camino, sino que miren a Cristo, porque si no fuera por Cristo estaremos perdidos, si Él no nos hubiese salvado, si Él no nos hubiese rescatado, si Dios no hubiese mandado a su Hijo, yo estaría muerto. Yo estaría con María, pero muerto, digamos, me hubiesen apedreado y me hubiese muerto si no hubiese conocido el camino, si no hubiese conocido a Cristo, mi Salvador. Y hoy puedo decir que en este camino Dios me dio su Espíritu Santo para poder vencer. Tenemos el Espíritu Santo para aquellos que estamos caminando en Cristo, para aferrarnos a Él y pedirle ayuda, que Él es el Consolador, es nuestra ayuda, nuestro paracleto, es el bastón que nos podemos apoyar para poder seguir caminando. Ese es el Espíritu Santo, es Dios en la tierra, como ayer hablábamos, es Dios en la tierra. Bueno, lo principal, pasamos en limpio. Si hoy nos alejamos del camino, Cristo está aquí para poder volver a su camino. Si nunca conocimos su camino, Él está aquí para que lo puedan conocer. Así que los invito, ahora el pastor va a orar. Si hay alguien que quiera volver a su camino, no dude en esa situación, sino que venga al camino de Cristo. Y si hay alguien que lo quiere conocer, que lo acepte en su corazón, que Él va a escribir su nombre en el libro de la vida y a partir de ese momento va a poder ser salvo, porque lo dice su palabra. Así que le invito al pastor que va a orar. Porque aquel que camina en desobediencia, aquel que se rebela, está en un camino equivocado. Aquel que escucha a Dios es simple, no se va a apartar del camino. Algo que me tocó mucho de lo que dijo Lili es que cuando uno tiene a Dios, ¿cómo puede ser que alguien tiene a Dios y quiera permanecer siguiendo en el pecado? Y parece que siempre le estamos dando leche espiritual porque esas personas nunca logran tomar la madurez en las cosas de Dios. Pero yo antes de que oremos, quiero hacer una pregunta a Hernán. Te voy a hacer preguntita. Estoy como ayer. ¿Tuviste algún tipo de vicio alguna vez? Sí. ¿Cuáles fueron tus vicios? Yo fumaba, tomaba alcohol, miraba pornografía. ¿Te drogaste alguna vez? No, droga no. Menos mal. Ahora, cuando vos viniste a Cristo, ¿te costó dejar eso? Y al principio sí. Él está diciendo una verdad, porque algunos dicen, vine a Cristo, dejé todo bárbaro, así, y no fue tan así.
Vamos a tener luchas. ¿Por qué? Porque lo que dijo Lili, le abriste la ventana, la puerta al enemigo. ¿Y él qué hace? Toma autoridad. ¿Te costó salir de esa autoridad? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Qué fue lo que te hizo salir de esa autoridad? Y primero el Espíritu Santo sentí convicción de que yo estaba equivocado, que estaba haciendo todo mal. Ese fue lo primero. El Espíritu Santo le dio convicción. Y yo quiero quedarme con esa parte nada más. Por eso te dice, el Señor me dijo, pregúntale esto. ¿Alguno de ustedes ha escuchado este mensaje y sabe que el camino es Cristo? Sabe que no hay otro camino. Sabe que Jesús tiene favores para sus vidas. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Es como que no tuvo la convicción necesaria para quedarse en ese camino. Y por eso están siempre de aquí para allá. La Biblia dice que son de doble ánimo. Y que son inconstantes en todos sus caminos. Y más dice, son como la ola del mar, que es arrastrada de un lado para el otro. Yo te voy a invitar a que hoy tengas convicción, que hoy digas, Cristo me ha convencido. Este es el camino, camine por la vía esa que Él dijo. La verdad que yo me lo imaginaba él corriendo y el tren detrás. ¿Sabe cómo vendría, no? Dije, claro, antes de eso él era gordito, después quedó flaquito. Pero eso pasa porque Dios nos lleva y nos marca el camino. Y cuando hablamos del camino, desde la etapa de empezar la Biblia hasta el final nos habla de caminos. Si leen los proverbios, dice, hay caminos que al hombre le parecen cortos, pero son caminos de muerte. Hay caminos que te llevan a la perdición, hay caminos pero hay un solo camino. Esta semana publiqué un cuadrito, no sé si ustedes los vieron en Facebook o en Instagram, que dice, el Buda no puede prometer nada, Mahoma menos, y no me acuerdo quién otro más había puesto, y estos tres que eran los que abarcan la mayor parte de las religiones del mundo, de la gente del mundo, no tienen el camino ni la vida, ni la verdad siquiera. Jesucristo es el único que murió por todos nosotros. Es el único que nos puede abrir el camino hacia el Padre Celestial. Es el único que nos puede dar la libertad de todos esos males. Por eso, escuchando el mensaje que nos trajo Lili, y escuchando lo que el Espíritu de Dios termina diciéndonos, muy sencillamente, les hablo como a niños, para corregir sus caminos. Hoy el Señor nos está despertando. Quizás usted sabe el camino, pero se revela o es, como decía Lili, cuando come la fruta adentro ya está el diablo. Aún la Biblia dice en Génesis 3 que si tocares o comieres, es decir, aún cuando tocamos lo prohibido, aún sin haberlo comido, ya estamos muertos. Que yo quiero invitarte que si hoy estás muerto, o si estás sin fuerza, o si estás sin vida espiritual, sin relación con Dios, hoy la restaures. Es lo que acaba de decir Hernán, en realidad lo dijo el Señor. Es lo que dijo mi hermana, en realidad lo dijo el Señor. El Señor habló por ella, por él, y hoy está hablando por ti mismo cuando tú le digas, Señor, perdóname. Entonces Dios te va a dar el gozo, te va a devolver el gozo que perdiste. Hay personas que les cuesta. Hay personas que les cuesta caminar y hay personas que les cuesta seguir a Cristo. Pero hoy el Señor te quiere devolver ese gozo. Ponete de pie, vamos a orar. Ora al Señor. Yo voy a hacer una oración, pero vos detrás de esa oración decís, Señor, como el día que te conocí, quiero hablar contigo. Como el día que te conocí, vuélveme ese gozo. Como el día que extendiste tu mano y me sacaste, dame esa vida, la vida en Cristo. ¿Sí? Padre Dios, yo te doy gracias porque en esta mañana has sido tú, Señor. El Espíritu de Dios se ha movido entre nosotros. Y yo te quiero pedir que tú bendigas a todos los que estamos. Pero hay quien aquí en esta mañana que
se volvió a encontrar contigo porque hacía tiempo que no podía hablar contigo, como que algo trababa, como que algo no les permitía acercarse a Dios. Pero hoy, Señor, tú te has acercado a nosotros. Y necesitamos nosotros acercarnos a ti también, Señor. La Biblia dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Señor, yo te pido que esa bendición baje en cada corazón. Y Señor, quita la culpa, quita el pecado. Señor, quita la maldad del corazón. Yo te invito, levanta tus manos. Voy a hacer una oración y ahora el Espíritu Santo vas a sentir como el fuego cae sobre ti. Señor, aquí hay personas que levantan sus manos clamando por ti. Hay personas que están enfermas y yo te pido, Dios, que saques toda enfermedad y toda maldición de sus cuerpos y de sus mentes. Señor, el cuerpo es el templo de Dios, no el templo de otra cosa. Es el templo del Espíritu Santo. Y yo te pido ahora, Padre, que arranques toda maldición, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios mío, que derrames tu espíritu sobre cada uno. Derrama tu espíritu sobre toda carne en esta mañana. Señor, que cada uno pueda decir, Señor, tú eres mío y yo soy tuyo, Señor, porque tú estás conmigo y yo estoy contigo. Ahora puedas decirle así, Señor, de una vez por todas quiero despojarme de las maldiciones, de los vicios, de todo lo que el diablo quiere hacer para atarme. En el nombre de Jesús, dígaselo así. Dígale, Señor, yo te pertenezco a ti y tú me perteneces a mí, porque somos uno, tú y yo, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, derrama tu paz sobre cada uno de los que están en esta mañana y sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que está sin paz en esta mañana, se puede encontrar con Dios, que va a dar paz y libertad en el nombre de Jesús. Señor, reprendo toda obra del diablo, todo poder de las tinieblas que ata a alguno. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno, diablo, suelta estos cuerpos, esta mente, en el nombre de Jesús. Y derrama, Espíritu Santo, tu poder, tu presencia y tu unción. La unción de Dios pudre el yugo. En el nombre de Jesús. Amén. Ora. La unción de Dios pudre el yugo. Acuérdate, esa unción que cae pudre el yugo. Créelo. El yugo es roto a causa de la unción. La unción de Dios pudre el yugo.